potasio, son la base de la agricultura moderna, y lo que me gustaría es que hiciéramos un pequeño repaso de dónde salen estas cosas. Si nos vamos al ciclo del nitrógeno, tenemos que considerar que tradicionalmente, durante la mayoría de la historia de la agricultura, hemos trabajado con nitrógeno que se fijaba en el suelo a través de procesos biológicos. Y esto ha cambiado recientemente, en los últimos 70 años, a través de procesos de síntesis del nitrógeno, del amoníaco. Entonces, si revisamos esto es la forma que tenemos de fijar nitrógeno atmosférico en el suelo, los rizobios que crecen en las plantas, en algunas principalmente leguminosas. Este era el proceso natural por el cual podíamos meter nitrógeno al suelo, que es esencial para el crecimiento de las plantas. Este proceso era un limitante porque es un proceso natural y hay lo que hay, había que dejar en barbecho los cultivos, y este limitante se supera por este otro proceso, el proceso Haber-Bosch. Se puede decir que el siglo XX viene marcado por este proceso. Este es el invento más importante, o el que explica la sociedad actual, es este proceso. No es el automóvil, no es la electricidad, es esto, es Haber-Bosch. Haber-Bosch es un proceso que cogen nitrógeno atmosférico, le añaden hidrógeno, inicialmente se sacaba del carbón, pero posteriormente el hidrógeno se saca del gas natural, y poniendo a altas temperaturas y altas presiones consigues conseguir la urea, eso que se aplica normalmente en el campo. Esto cambió todo, y lo que cambia todo es esa gráfica que muestra el crecimiento de la población mundial desde hace 10.000 años, más o menos cuando se empieza a inventar o a desarrollar la agricultura. Veis que el proceso es exponencial en la última parte. Hubo dos momentos que hubo gran crecimiento poblacional, en torno al año 1000 y al año 1500. Ese crecimiento poblacional fue el primero arrasado por las pestes, la peste bubónica en Europa principalmente y en Asia, porque no había suficiente, porque se creció más de lo que se podía a nivel de población, causando contaminación y causando la propagación de la peste bubónica. En el año 1500 vuelve a pasar lo mismo, hay un aumento de población, pero no hay suficiente cantidad de cultivos para alimentar a las personas, y empiezan las grandes hambrunas en Europa. Eso se compensa en el siglo XIX, a ver si lo saco aquí. Aquí, esto es una gráfica que soltó Nature, la revista Nature, donde se ve cómo sería la población del mundo si no hubiéramos tenido el proceso Haber-Bosch. El proceso Haber-Bosch, que es el que nos ha permitido tener nitrógeno, es el que ha permitido este crecimiento de la población mundial, ¿vale? Ahora mismo somos más o menos 7.000 millones de habitantes. Si no hubiéramos tenido el proceso Haber-Bosch, este hubiera sido el crecimiento de la población mundial. Seríamos la mitad de habitantes. ¿Qué significa esto? Nuestro cuerpo, todos los cuerpos humanos, tienen átomos de nitrógeno. El 50% de los átomos de nitrógeno de los cuerpos de los humanos está en nosotros por el proceso Haber-Bosch. Si no, no estarían. El 50% de la humanidad está aquí gracias al proceso Haber-Bosch. Si no, seguiríamos dependiendo del proceso biológico, los rizobios, y seríamos la mitad. Esto es para ver un poco la dependencia que tenemos de ciertos nutrientes que consideramos normales y disponibles, pero que tienen un alto costo. La última vez que hubo una gran crisis de nutrientes fue en el siglo XIX en Europa. Tenían agotados sus terrenos, sus cultivos, estaban a punto del colapso. Ya ha habido varias sociedades que han colapsado, podemos hablar de los mayas, de la isla de Pascua, Tiwanaku, y Europa estaba a punto de eso. Buscaron fertilizantes por cualquier lugar, y en las costas de Bolivia, en aquella época Bolivia todavía tenía mar, encontraron las islas de guano. Eran acantilados de nitratos y fosfatos acumulados de las heces de las aves. Esto permitió arrasar con aquellas islas y llevarse todo ese guano a Inglaterra principalmente y a Estados Unidos, y reponer todo lo que habían perdido de nutrientes a lo largo de miles de años de agricultura. Eso, aquí podéis ver la gráfica de cómo en el siglo XIX entra el guano a ser un proveedor de fosfatos y de nitrógeno al cultivo, y eso se compensa posteriormente con los nitratos chilenos, que son minas a cielo abierto que se encontraron también en esa misma región, y cómo empieza a crecer la disponibilidad de nitratos que se va repartiendo por todo el mundo. Estas son exportaciones. ¿Vale? También entra el amonio, pero fijaros aquí, hay una gráfica de crecimiento que se nos va al infinito. Mirar el eje Y, estamos hablando de 1 millón de toneladas por año de producción. Gracias. Estamos hablando de 1 millón de toneladas de producción por año como máximo,
Y esta gráfica es lo que nos está representando el amoníaco sintético. Esto es cuando pasamos de 1000 a casi 100.000 miles de toneladas por año. Fijaros cómo quedan los otros fuentes de nitrato y cómo entra el proceso Haber-Bosch, multiplicando por 100 veces la disponibilidad de nitrato que había en el siglo XIX. Ya no hace falta las minas, ya cualquiera puede producir nitrato, solo hace falta tener una fuente de energía. Esto es la producción de maíz en Estados Unidos, cómo venía muy constante y cómo a partir de que se empiezan a meter los nitratos del proceso Haber-Bosch y otros fertilizantes en el sistema, lo que llamamos revolución verde, empieza a crecer fuertemente el yield, la productividad por hectárea, por área de los cultivos, ¿vale? La productividad siempre había sido muy constante porque se manejaba de forma tradicional, y a partir de que empezamos a meter los sintéticos podemos crecer fuertemente. O sea, fijaros, estamos hablando de unos 25, pasamos a 160 en la productividad, gracias principalmente a esta parte de los sintéticos. Tenéis aquí varios ejemplos. Francia aumenta su productividad un 137%, aumentando un 466% el uso de fertilizantes. Inglaterra aumenta un 68% su productividad, añadiendo un 145% más de fertilizantes. Lo encontramos en todo el mundo, ¿eh? Esto es arroz, un aumento del 57% en la productividad de arroz a lo largo de la historia del siglo XX, añadiendo un 200% más de fertilizantes. A nivel mundial, la producción de granos ha aumentado un 21%, añadiendo un 136% más de fertilizantes. Si veis, no está relacionado, hay que añadir mucho fertilizante para tener un pequeño aumento de productividad. La productividad por fertilizante añadido ha ido descendiendo a lo largo de los años, lo veis en esta gráfica. Cada vez tenemos que añadir más fertilizante para encontrar un aumento mayor de fertilidad. Y esto tiende a un límite, esto me parece que es asintótico y que no podemos seguir mejorando. Si vemos la revolución verde, ¿cómo se explica? Se explica principalmente en los aumentos de producción por el uso de fertilizantes sintéticos, la disponibilidad de ellos, la irrigación explica un 27%, las semillas mejoradas solo son un 13%, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la gran revolución agrícola que hemos tenido es debido principalmente a la parte sintética. A nivel de costos, la parte sintética de fertilizantes también son los mayores costos en una granja típica de Estados Unidos, ¿vale? La otra parte a nivel de costos sería el fuel, todo el diésel que hay que usar para tractores, etcétera. A nivel de energía, cuánta energía consumimos en producir esos fertilizantes, los fertilizantes no están muy lejos del consumo energético de trabajar la propia granja. ¿Vale? Esto sería el consumo energético de una granja con todo su diésel que haya asociado, y esto sería el consumo energético que se ha gastado en el mundo para alimentar de fertilizantes esta granja. La parte del amoníaco actualmente se fabrica usando materia prima, gas natural, porque de ahí cogemos los H's, la parte del hidrógeno con la que vamos a juntar del nitrógeno atmosférico para hacer el amoníaco, y también la uso como fuente de materia, o sea, fuente energética. ¿Vale? Más o menos el 1% de la energía del mundo se dedica a producir amoníaco. 1% de la energía del mundo puede parecer poco, pero piensen que 1 de cada 100 autos, 1 de cada 100 camiones, 1 de cada 100 industrias, 1 de cada 100 ciudades, 1 de cada 100 focos está dedicado más o menos en verdad a producir urea para alimentar la agricultura que tenemos a día de hoy. Hemos mejorado mucho el proceso agrícola, o sea, el proceso de producción de urea. Esto es la producción, el coste energético de producir una tonelada de urea. Venimos desde principios de siglo, que era muy caro, era muy ineficiente el proceso, y hemos mejorado fuertemente, pero esta mejora parece que también estamos llegando a una asíntota y que no hay muchas mejoras más que esperar. O sea, podemos seguir bajando un poco más, pero ya hemos llegado a un límite. A día de hoy supone el 1% del consumo mundial de energía. El 5% del consumo mundial de gas natural del mundo se dedica a producir urea. La urea, hasta hace muy poco, seguía los precios del gas, ¿vale? Esto es antes del año 2009, esto es el precio del gas y de la urea, y como es la materia prima y la fuente energética, pues dime cuánto cuesta el gas y te diré cuánto cuesta la urea. ¿Vale? Pero esto se rompe esta correlación a partir del año 2009, cuando llegamos a la crisis financiera, esta famosa de Lehman Brothers, y a partir de entonces la urea lleva un camino
y el precio del gas lleva a otro. ¿A qué es debido esto? A que realmente de quien estamos dependiendo es del petróleo. Al final el gas solo hace una función de vector energético y en verdad la urea a quien sigue es al petróleo. Los precios del petróleo y de la urea se correlacionan mucho mejor a partir del 2009. ¿Vale? Lo que hemos pasado es de un ciclo cerrado, donde era un proceso biológico, dependíamos de las leguminosas principalmente, del barbecho, había que dejar descansar las tierras para fijar nitrógeno en los suelos. Hemos pasado a un modelo donde podemos meter cualquier cantidad de nitrógeno porque lo sacamos gastando energía. El nitrógeno atmosférico no lo vamos a acabar nunca, ¿vale? Más del 70% del aire es nitrógeno, es el gas más abundante que tenemos, pero el costo energético de fijar eso en forma de urea sí es muy alto y cada vez creciente. Esto ha llevado a un uso desmedido de nitratos, una cosa muy fácil de usar, se ha aplicado de forma masiva, lo venimos haciendo en todos los países, eso por escorrentía termina siendo arrastrado por las lluvias hacia los ríos y de los ríos a las costas. Y esto es lo que se llaman las zonas muertas del mundo, donde la contaminación por nitrógeno ha arrasado con estas costas, ¿no? Hay varios mapas que muestran, pues sobre todo es la costa oriental de Estados Unidos, y si veis Europa también tiene graves problemas, ¿no? Japón en parte. El otro elemento es el fósforo. El fósforo, no lo podemos fabricar. El fósforo no se puede sustituir. No hay maquinaria, no hay proceso para fabricar atomitos de fósforo. Lo único que hay son minas de fósforo que se ha ido acumulando a lo largo de las eras geológicas y que ahora hemos encontrado y de ahí las sacamos. Es minería a cielo abierto. Las grandes minas están en el Sáhara. Sáhara Occidental es un país ocupado por Marruecos que están explotando las minas de fosfatos que tienen allí. De allí se exporta a todo el mundo. El mayor es Marruecos y ahora también China ha incrementado fuertemente su producción. Es una minería que requiere mucho consumo energético, igual que la urea la producíamos con gas para alcanzar altas presiones y temperaturas. Aquí no hace falta el proceso, sino lo que hace falta es gastar mucho petróleo para poder mover todo esto, que se produce en unos pocos lugares del mundo, y transportarlo a todo el resto del mundo que se alimenta de esto. Esta es la relación entre cómo ha ido aumentando la población mundial y cómo ha ido aumentando la producción de roca fosfórica. ¿Vale? La producción de roca fosfórica ha aumentado de forma exponencial, pero llevamos unos años en que parece que ya no puede crecer más la producción de fósforo. Este es un artículo científico donde alerta del peligro del pico del fósforo. Ya no queda más fósforo. A partir de ahora empezaremos a tener menor disponibilidad de fósforo para nuestros cultivos, lo cual genera un problema. Toda nuestra agricultura está basada en la disponibilidad eterna de fósforo. Y, como veis, los últimos años, las últimas décadas, no estamos consiguiendo aumentar la producción de fósforo, pero sí aumenta la producción de humanos. Fósforo hasta hace no mucho se venía trabajando simplemente a partir de los estiércoles, reciclaje de estiércoles de ganado y el reciclaje de las heces humanas, que eso volvía al campo. Pero desde hace años esto ya se despilfarra, no hace falta, y tenemos fósforo disponible de las minas y nos hemos despreocupado. El fósforo abandona rápidamente un cultivo. Esto es un estudio que se hizo durante varios años, ¿no? Del 68 al 96, donde diferentes niveles de fósforo en unos cultivos, ellos los iban trabajando, iban midiendo cuánto fósforo iba quedando año tras año en ese cultivo, y pueden hacer la gráfica para que vean cómo es la disponibilidad de fósforo a lo largo de 50 años en un terreno, si no se repone, ¿vale? Si simplemente se cultiva y se cultiva y se cultiva y se cultiva. En 60 años un terreno queda baldío de fósforo. Estos son los productores de fósforo del mundo, Marruecos principalmente, de verdad debería ser Sáhara Occidental, China, Kazajstán, Sudáfrica son los principales. Estos son los exportadores e importadores. Sudamérica consume mucho más de sus propias minas, tiene que importar, es un importador neto, Sudamérica. Estados Unidos exporta, China también exporta grandemente. Estos son la producción mundial y quiénes son los países que están produciendo fósforo. Está en muy pocas manos el fósforo, son muy poquitos países los que realmente proveen de fósforo al mundo. El último que se está disparando aquí es China, ¿vale? Pero ellos lo están haciendo para consumo propio, de hecho le están poniendo intereses al fósforo para no sacarlo, o sea, aranceles para obligar al consumo interno y no perderlo en
en el resto del mundo. El mayor productor de fósforo es África, pero extrañamente es el continente que menos fósforo aplica a sus cultivos. Tener fósforo no significa que tú lo vayas a consumir. A lo mejor lo van a consumir otros porque lo van a pagar mejor que tus propios agricultores. Eso es una de las paradojas de África, ¿no? Esta es la producción de fósforo de Estados Unidos, donde ya se empieza a ver lo que nos alertaban, un pico. Parece que Estados Unidos nunca más va a volver a superar este pico que tuvo en los años 80 y a partir de ahora lo que va a tener es un descenso. Eso se llama pico de Hubbert. Hubbert es un geólogo que en los años 60 identifica que cualquier recurso no renovable tiene una forma de pico, la extracción del mismo. Por más tecnología que le metas, por más dinero que le metas, hay un momento en que el tema de los rendimientos decrecientes te impiden seguir sacando más y más y más un producto. Esta es la isla de Nauru, es una isla que era principalmente toda una isla de fósforo. Se empezó a explotar y a partir de que hay medidas de los años 50, esta es la explotación de fósforo, llegan a su pico y a partir de ahí tienen un descenso hasta que desaparece la producción. Eso se puede ajustar a los picos de Hubbert, a las curvas de Hubbert, y nos dan la forma en que va a decaer. Esto lo ha aplicado gente, esas curvas de Hubbert, y les da estas gráficas. A este le han acusado de ser optimista. Está diciendo que antes de 2025 llegamos al pico del fósforo. A partir del 2025 cada vez tendremos menor disponibilidad de fósforo, no habrá de dónde sacarlo. O sea, cada vez en el mercado habrá menos cantidad de sacos que se puedan repartir. Si a alguien le interesa esta parte, todas las referencias están puestas en la parte de arriba, ¿vale? Esto se puede buscar en Science Direct, en Scopus. Y él lo que dice es que la única alternativa, fijaros, esta es la necesidad de fósforo que seguiríamos teniendo si todo siguiera igual. Esta es la que quisiéramos como humanidad, pero esta es la que vamos a tener por una cuestión geológica de disponibilidad de recursos. Están hablando de cambio de dietas. El 50% de los cultivos del mundo se dedican a alimentar animales y están hablando de que esto hay que empezar a corregirlo ya de forma seria, ya no solo por el cambio climático, que es fuerte en la crianza de animales, sino por un tema de disponibilidad de fósforo. No va a haber fósforo para alimentarlos. Habrá mejoras en la cadena alimenticia. Casi el 50% de los alimentos del mundo se desperdician. De lo que sale de la huerta o de la tierra a lo que llega, a lo que todos consumimos a nivel mundial, el 50% se pierde por el camino. Y eso son pérdidas de fósforo. Estamos gastando fósforo en los suelos que luego no termina repercutido en nuestra dieta. Y están hablando de agricultura eficiente. Nadie tiene muy claro cómo vamos a repartir esto. Que va a tocar hacerlo, va a tocar. Y a lo mejor no es en el año 2025, es en el año 2030. O a lo mejor ya estamos en el pico y no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que geológicamente tenemos próximamente un pico de disponibilidad de fósforo, ¿vale? El fósforo sigue los precios, como era de esperar, ha tenido unos precios muy baratos a lo largo de la historia, hasta que tiene un pico, que corresponde justo con el 2008, cuando entra la crisis financiera y el petróleo sube a $142 el barril. Este es el precio del petróleo. Y a partir de entonces, el fósforo sigue los precios del petróleo. Dime cuánto vale el petróleo, te digo cuánto vale el fósforo. Eso es porque usamos gran cantidad de petróleo para poder trabajar las mineras y para poder transportarlo de un lugar a otro del planeta. Picos, ha habido muchos, ¿vale? Estos son los picos de Hubbert de cualquier recurso no renovable. Esto es de pesquería, por ejemplo. Esto es diferentes tipos de pescados, donde se encuentran estos picos de máxima producción y por más que tú lo intentes, nunca vas a poder seguir pescando a ese ritmo. Eso es muy claro con la época de las ballenas, en el siglo XIX, donde al principio es muy fácil, tú vas montando más barcos y puedes ir a buscar más ballenas a más lejos, mejores barcos, más almacén, pero llega un momento en que ya no hay tantas ballenas y cada vez cuesta más encontrar las ballenas y tienes que invertir en muchos más barcos que den muchas más vueltas por todo el planeta buscando ballenas. ¿Vale? El pico de Hubbert está demostrado. Esta es otra forma de pico, se llama pico de Séneca, cliff, lo llaman en inglés, lo podemos llamar el pico de Séneca, donde si veis que aquí es simétrico, ¿no? Tenemos una subida y una bajada, más o menos el pico coincide con el 50%, cuando ya te has gastado el 50% del recurso, pero hay otra forma de pico, que es esta, que es la de Séneca, donde la caída es abrupta, ¿vale? No es una transición, sino la caída al otro lado es abrupta. Esto es el pico, por ejemplo, de producción de harina de ballena. Estas son las pescas que se fueron haciendo, la producción que se fue almacenando, el pico, y esto es el precio. Venían de un precio estable, cuando alcanzan el pico de producción empieza la volatilidad.
¿vale? Un año vale 100 y al otro año vale 50, y 3 años después vale 300 y 3 años después vale 20. Eso es muy parecido a lo que está pasando a nivel mundial con el petróleo ahora mismo. Ten en cuenta que toda la agricultura no solo vive del fertilizante sintético que requiere energía, sino la misma práctica de la agricultura requiere grandes cantidades de energía. Yo cuando era pequeño veía estas imágenes de Arabia Saudita está produciendo en mitad del desierto y me parecía una maravilla. No, me parecía eso era el futuro, eso eran las imágenes de las películas de ciencia ficción. Pero lo que hay detrás de esto no es de demasiada innovación, es simplemente gastar energía para bombear agua fósil que hay ahí abajo. O sea, esto se puede hacer en cualquier lugar del mundo, lo podríamos hacer en Marte. Simplemente hace falta la energía suficiente para poder enviar hasta Marte tanques de agua. Entonces, todo esto no es un gran hito de la humanidad, es simplemente gasto más energía. La energía se gasta en todo, se gasta en la aplicación, en la producción de pesticidas, en la producción, en la aplicación de fertilizantes. Fíjense cómo ha cambiado la agricultura. Esto es de una época en que no teníamos petróleo, esta es una época en que sí tenemos petróleo. Esto no nos damos cuenta, pero fijaros cuántos caballos hacía falta para tener algo mínimamente parecido. ¿Cuántos caballos tendríamos que poner aquí delante? ¿Saben a cuánto equivale el trabajo de un tractor 8 horas? ¿Cuántas personas necesito para hacer el mismo trabajo que un tractor en 8 horas? ¿Alguien se atreve a dar un número? Fíjense esto de caballos. Un tractor trabajando 8 horas, ¿cuánta gente necesitaría para hacer exactamente el mismo trabajo? ¿Alguien se arriesga? 1.300 personas. No nos damos cuenta. Venimos de una agricultura donde usamos la fuerza animal y este era uno de los limitantes. A día de hoy tenemos esta otra cosa y nadie nos fijamos. Esto es disponibilidad absoluta de energía. El petróleo, esto es lo que siempre hemos visto. Empezamos en el siglo XIX a producir el primer petróleo. Son los petróleos esos de las películas donde uno pinchaba y salía el petróleo así a mansalva, ¿no? Y se manchaban de petróleo y todo el mundo lo celebraba, la película gigante, ¿no? De James Dean. Pero el problema es que el petróleo, los grandes descubrimientos de petróleo ya se hicieron, son los años 50. Estos son los petróleos de Arabia Saudita, de Irán y demás. Desde entonces hemos hecho un pico en los descubrimientos en los 60 y desde entonces cada vez descubrimos menos petróleo, pero nuestro consumo sigue aumentando. Si cada vez hay menos petróleo que encontramos y seguimos aumentando nuestro nivel de consumo, es evidente que en algún momento tenemos que llegar a un pico en el consumo, porque no hay más petróleo que consumir. Ese pico, en algún momento nos cruzaremos, parece que estamos por ahí. Siempre nos dijeron, faltan 40 años. ¿No? Petróleo, no se preocupe, faltan 40 años. Pues ya han pasado los 40 años. Parece que el pico de producción de petróleo convencional sucedió en el año 2005, reconocido por la Agencia Internacional de la Energía. Picos ha habido muchos países ya pasaron su pico. Noruega, Inglaterra, Venezuela, México, llegaron a un momento en que produjeron su máximo de producción de petróleo y a partir de entonces, por más que tecnología que le metan, o más dinero, o más mejores técnicas de exploración de petróleo, no vuelven a encontrar más petróleo, o en pequeñas cantidades. ¿Vale? O sea, es un fenómeno conocido. El hecho de que estemos explotando este tipo de petróleos, que son petróleos de aguas profundas, ya nos dice que el petróleo barato o bonito, ese que pinchabas y salía un chorro de petróleo, se acabó. Si estamos haciendo estas cosas, es porque no queda de lo otro. ¿Vale? Estos petróleos es altísima ingeniería. Esto es una geoingeniería potentísima. Y a pesar de eso, a veces es mucho más riesgosa que la otra, porque tenemos accidentes, ¿no? Este es el derrame que hubo en la boca de pozo de conexión abajo de una de estas plataformas en el Golfo de México. La otra técnica de moda últimamente es el fracking. El fracking es una técnica súper intensiva, donde lo que hay que hacer, ya no hay un pozo, una bolsa de petróleo, sino el petróleo está impregnado en unas rocas, y lo que hay que hacer es meter agua con arena y químicos para romper las rocas, o sea, generar fractura, y poder extraer ese petróleo, despegarlo de las rocas y sacarlo. Si estamos haciendo eso, que es bien complicado, muy contaminante, poco rentable a nivel energético, significa que no nos queda del otro petróleo. Tened en cuenta que cuando se empezó la época del petróleo, por un barril que yo invertía en energía, en explorar, en construir el pozo, en sacarlo, yo obtenía 100 barriles, ¿vale? Era una relación 1 a 100. Este fracking es 1 a 3. Yo invierto 1 y me devuelve 3. Las aguas profundas están más o menos en 1 a 6. ¿Vale? Hemos bajado muchísimo la rentabilidad. Y si estamos con estos petróleos es porque del otro se acabó.
El fracking, que es el de Estados Unidos, la propia Agencia Internacional de la Energía, esta es la producción de Estados Unidos que ya venía bajando desde el año 72, que tiene su pico, y han conseguido compensar el pico, han tenido aquí un segundo pico gracias al fracking, ¿no? Pero la propia Agencia Internacional de la Energía reconoce que eso solo es un rato, que fracking hay un poco y se puede sacar a mucho coste, pero es un ratito nomás, ¿vale? Esto es lo último, las arenas bituminosas del Canadá producen 1 millón de barriles al día y los exportan. Esto ni siquiera habría que llamarlo petróleo, nunca se le ha llamado petróleo, últimamente lo meten en las gráficas y lo suman. Esto es asfalto, son tierras asfálticas, esto es minería a cielo abierto, esto hay que trabajar, ya olvídate de los pozos, esto es ir sacando tierra mezclada con petróleo y a través del vapor hay que separarlo, consume gran cantidad de energía para poder separarlo y los rendimientos de estos ya son bajísimos a nivel energético, pero Canadá está consiguiendo poner en el mercado más de 1 millón de barriles al día. Esta es la producción del mundo. El mundo picó en 2005 y parece que llegamos al máximo de producción de petróleo convencional, ¿vale? El petróleo normal, ese bueno, bonito, barato, que servía para todo, podíamos hacer diésel, podíamos hacer gasolina, y lo hemos ido compensando este plató, porque ya no somos capaces de producir más, con los petróleos pesados o petróleos demasiado ligeros, el petróleo del fracking, que es esta parte roja de aquí, que nos ha añadido bastante petróleo últimamente, no se puede hacer diésel, por ejemplo, ya no vale para todo. Diésel, olvídate, es demasiado pesado, eso es un petróleo muy ligero, ¿vale? Y con el tema de la caída del precio del petróleo, a partir del 2014, estos petróleos caros ya cada vez se produce menos. Podemos mirar otros combustibles, carbón. Parece que hemos llegado al pico de carbón en los últimos años. Cada vez producimos menos carbón en el mundo, ya no queda carbón del bueno. China era el mayor productor de carbón del mundo y a China ya está bajando su producción de carbón y está importando de otros lados. No es que no estén dejando de consumir, ellos consumen, siguen creciendo su consumo, pero no pueden producir más de lo que ellos tienen la forma de pico. Podemos pensar en energía nuclear. La energía nuclear también parece muy limitada desde los años 2000 y la Agencia Internacional de la Energía dijo que a partir del 2025 tendremos problemas en el suministro de uranio para las centrales existentes. O sea que nadie se plantea hacer nuevas porque no va a tener combustible para ponerlas en marcha. Gas natural es la gran esperanza, no estamos cerca del pico, parece que tenemos una tendencia, todavía queda bastante gas natural, lo que pasa es que tiene otros problemas el gas natural, no es tan fácil de transportar, se transporta por gasoductos, pero cuando lo queremos embotellar, meter en un barco y regasificar al otro lado, el 30% del gas natural transportado se consume en el propio proceso. ¿Vale? La energía contenida en ese barco gasífero, el 30% lo estaríamos gastando en gasificar, transportar y regasificar al otro lado, con lo cual también es muy complicado estar transportando gas de un lado para otro. Mirar la matriz, la tarta, de cómo fuera en el año 1973 la tarta de reparto de energía del mundo. Consumíamos un 24% de carbón, consumíamos un 48% de petróleo, un 16% de gas natural y aquí estaba el resto. Y esto es en 2014, lo podemos ver en grande. Pensamos respecto a 1973 que nos hemos vuelto mucho más renovables, mucho más ecológicos, ¿no? Tenemos más fotovoltaica, más eólica. Es mentira. Hemos pasado de un 83% de dependencia de fuentes de energía no renovables a un 86%. Somos más dependientes de fuentes de energía no renovables que antes. ¿Vale? Entonces el proceso está, a pesar de que hemos aumentado mucho las renovables, ¿vale? la hidro, los biocombustibles, que también están en entredicho los biocombustibles, y las renovables clásicas, fijaros las renovables clásicas, fotovoltaica, eólica, están dentro de un 1,4%. Es muy poco. ¿Cómo vamos a hacer la transición para compensar todo esto? Y cada vez somos más dependientes de esto, respecto a hace 30 años. Al final lo que nos damos cuenta es que a lo largo de la historia lo que hemos ido haciendo es sumar fuentes de energía. Nunca hemos sustituido fuentes de energía. Veníamos de la fuente de energía que era la madera principalmente, la madera lo era todo. A la madera le añadimos carbón, pero no dejamos de consumir madera, consumimos más o menos la misma cantidad, solo que a eso añadimos carbón. Al carbón le añadimos petróleo, al petróleo le añadimos gas natural, pero no dejamos de consumir ninguno, no sustituimos, sino añadimos a la tarta. ¿Ya? Y ahora la pregunta es, si se empiezan a acabar estos, sobre todo el carbón y el petróleo, empezamos a bajar, no sabemos cómo sustituir, porque nunca hemos sustituido, hasta ahora siempre hemos añadido más a la cesta.
A nivel agrícola, tened en cuenta que antiguamente la agricultura era una fuente de energía, era un proceso de fuente de energía. Por cada caloría de energía que invertíamos en el proceso agrícola, obteníamos 3 calorías que llegaban a nuestro plato. A día de hoy, la agricultura es un sumidero de energía. Invertimos 7 calorías de energía para que llegue 1 a nuestro plato. ¿De dónde salen las 7 calorías de energía? Salen del petróleo, de la disponibilidad de energía. La parte del farming solo es, fijaros, es 1 a 6 calorías para obtener 1. Sobre todo tenemos en la parte de la casa, la refrigeradora, la cocción, todo eso es consumo de energía para poder comer tranquilamente todos los días. Por eso comemos tanta carne, porque tenemos tiempo para poderla meter en un refrigerador. Por eso tomamos yogur. Antiguamente, ¿quién tomaba yogur? ¿Dónde lo íbamos a conservar? ¿Quién tomaba leche? La leche se transformaba en mantequilla o en nata o en queso, porque eso era de larga duración. Lo de la leche solo es disponible porque tenemos acceso a refrigeradores cada uno de nosotros. Y todo eso son consumos de energía, ¿no? Procesamiento, transporte, etcétera, etcétera. Tanta energía tú te comes en un bocadillo como energía se ha gastado en transportar ese bocadillo, los ingredientes del bocadillo, hasta tu casa. Te has gastado el doble de lo que tú te comes simplemente en almacenarlo y en prepararlo en tu casa. Y en producirlo se gastó 1,5 veces. Este es el típico desayuno americano, como se repartiría en Estados Unidos, y les vuelvo a dar lo mismo, ¿no? Más o menos una relación de 7 calorías invertidas para obtener 1 sola para comer. Y os recuerdo que la agricultura tradicional era al contrario. Por 1 que invertía, me devolvía 3 de comida. Creemos que hemos avanzado mucho. Hemos pasado de una época en que los computadores ocupaban una habitación entera, ¿no? Los primeros computadores, años 50, a tener un computador en una mano, mucho más potente que los antiguos. Y creemos que hemos avanzado mucho. ¡Wow! La tecnología no para, inventamos, el hombre llegará a Marte. Cuando la base energética que permite todo eso, porque la energía es prerequisito para cualquier cosa, sin energía no hay actividad, es la misma. Habéis visto la tarta del año 73, la tarta de reparto de energía, del año 73 al 2014, y cada vez somos más dependientes de esta cosa, y esta cosa se va a ir acabando. Y que nos creemos que vamos a solucionarlo con la tecnología, pero la tecnología depende de esto. Si no tenemos energía, no hay tecnología. Entonces la pregunta es esta: ¿cómo se hace esta transición? El pico del petróleo, sabemos que estamos ahí, y venimos de un mundo renovable, ten en cuenta que toda la historia de la humanidad ha sido renovable, y ¿cómo pasamos a hacer esta transición? Todo el mundo ya lo tiene claro a nivel científico, de que la disponibilidad de energía a corto plazo va a ser menor. La energía que van a tener nuestros hijos y nosotros mismos lo vamos a vivir, va a ser menor que la actual. ¿Cómo se hace esa transición? ¿A qué vamos a dedicar esa energía? ¿Qué procesos vamos a mejorar? ¿En qué queremos gastar la energía? ¿Queremos gastar la energía en poder ir en mi auto al cine, por ejemplo? ¿O queremos gastar la energía, la reservamos para los hospitales? ¿O la reservamos para sustituir los tractores? ¿Dónde queremos emplear la disponibilidad de energía decreciente que vamos a tener a corto plazo? Básicamente comemos a día de hoy combustibles fósiles, estamos comiendo petróleo, sin petróleo no comeríamos. Petróleo, ten en cuenta que es el nitrógeno, o sea, para producir nitrógeno, para las minerías de potasio, para la aplicación de todo eso. Cuando hablamos de nutrientes, y por eso lo meto aquí, también hablamos de energía. Los nutrientes no están ahí, los sintéticos, porque sí, están ahí porque gastamos energía. Y en el futuro nos enfrentamos a un escenario de energía disponible decreciente, con menor energía, por lo tanto, menor disponibilidad de fertilizantes. Aquí entramos ya con los biodigestores. Los biodigestores es una cosa interesante porque no solo producen energía, no solo tenemos biogás, sino también me ayudan al reciclaje de nutrientes. Hay otras formas de, con la biomasa, producir energía, pero no me reciclan los nutrientes. Y hay formas con la biomasa de hacer reciclaje de nutrientes, pero no me producen energía. Estoy pensando en la lombricultura o el compostaje, técnicas muy válidas, pero no hay un retorno energético. Ya estoy pensando en la incineración, o estoy pensando en la pirólisis, que no hay un retorno, sí hay energía, pero no hay un retorno de reciclaje de nutrientes. Entonces, yo baso todo el desarrollo, implementación, investigación de los biodigestores en el contexto del pico del petróleo, peak oil. Es una teoría que ya se habla, a nivel científico está validada,
Hay un montón de publicaciones científicas, solo que esto no termina de llegar a la sociedad. Es muy parecido a lo que pasó con el cambio climático. Los primeros reportes de cambio climático los tenemos en 1933. Hasta 1992 no se acepta el cambio climático en la sociedad civil. 1992 con la cumbre de Río. En el 33 los científicos ya estaban hablando del tema. Pero era un tema, ¿cómo vamos a decir que es que tenemos que contaminar menos? ¿Qué quiere? ¿Que yo le ponga filtros a mi fábrica? Sí. Bueno, pues hemos tardado casi 50 años en aceptar esto. Pues no podemos tardar 50 años en aceptar la menor disponibilidad de energía en el corto plazo. Entonces, bueno, ahí hablamos de qué tecnologías desarrollar adaptadas a este contexto de falta de disponibilidad de recursos energéticos. Y eso, el concepto que últimamente andamos manejando es el Just Right Technology, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, este era un pequeño contexto para entender por qué los biodigestores, no simplemente porque sean buenos, bonitos o medioambientalmente sanos, no reciclamos los residuos. No es simplemente eso, es que es una necesidad, es que no podemos desperdiciar ni un átomo de fósforo ni de nitrógeno que se nos vaya al río, es que necesitamos recircular, necesitamos devolver los nutrientes al campo, no podemos estar perdiéndolos. Y en cuanto a energía, lo mismo, si además en ese proceso de reciclaje de nutrientes hacemos un aprovechamiento energético, es más que necesario hacerlo. Tener en cuenta que las energías renovables principalmente producen electricidad, fotovoltaica, eólica, está muy bien, pero la electricidad no es un combustible, la electricidad es un vector energético. Nos hablan del coche eléctrico, pero nadie habla del tractor eléctrico, porque el tamaño de las baterías del tractor eléctrico son del mismo tamaño que el propio tractor. Al final el tractor solo funcionaría para transportar sus propias baterías. ¿Se imaginan un camión, un tráiler eléctrico? El tamaño del tráiler es el tamaño de las baterías necesarias. El camión solo funcionaría no para transportar cosas, sino para transportar sus propias baterías. Entonces, necesitamos combustibles alternativos. La electricidad es muy válida y es el futuro para un montón de usos, pero hay otro montón de usos que la electricidad no lo va a poder hacer, ¿vale? Y hace falta sacar siempre que podamos combustibles alternativos. No sé si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. No todo lo que es biomasa sirve para biodigestión, no, sí, estoy de acuerdo. Yo aquí normalmente lo que hablamos es de biomasa residual. Ni siquiera generar biomasa, hay discusión, y cada uno tiene puntos de vista diferentes, pero ni siquiera generar biomasa para poderla meter a un biodigestor, sino solo los residuos de todos los procesos alimenticios, de todos los residuos de biomasa orgánicos los podemos meter a biodigestores y hacer el reciclaje. Se puede hacer biomasa hasta con la poda de árboles, o sea, biogás con la poda de árboles. Eso lo han hecho en la India. Yo creo que luego voy a enseñar un sistema donde de la poda de árboles consiguen sacar biogás con un sistema súper sencillo, no hay que complicarse la vida. Y entonces, la biomasa es muy amplia, pero tenemos que hablar de qué sustratos vamos a meter a los biodigestores, que por supuesto sean biomasa, pero solo una parte. En mi caso, yo solo trabajo con biomasa residual. ¿Vale? Hay gente que está hablando de cultivos energéticos para biodigestores, eso lo hizo en parte Alemania, por eso cambió luego los subsidios. Alemania permitió meter maíz a los biodigestores y se dedicaron a cultivar maíz, pero grandes hectáreas, se basa en Múnich, o sea, todo el campo de Múnich de alrededor cambió el paisaje por poner maíz para alimentar biodigestores. ¿Vale? Entonces el gobierno ya se dio cuenta que era una locura y dejó de hacerlo, ¿no? Sí, bueno, es interesante. Mi pregunta es, ¿cómo has analizado esta transición que se debe de dar? Pero hay un factor clave que es el tema mercado. Cuando metemos el tema de la productividad de un tipo de tecnología poco más amigable con una tecnología convencional, donde cuando se ve, digamos, los rendimientos cambian sustantivamente, y cómo hacer esa incorporación al mercado, porque ahí es donde muchas empresas o tecnologías fallan. O sea, ¿cómo debería de ser o cuáles serían los requerimientos en términos de políticas, si hay algunos países que estén avanzando en el tema? Porque inevitablemente tiene que haber un espacio de subsidio o de fortalecimiento para que estos rompan ese tema de cómo penetrar al mercado y ser competitivos. Sí, en este tema el mercado no lo va a solucionar, porque el mercado no considera las externalidades. O sea, todos los costes del cambio climático se los podemos incluir a las energías fósiles,
¿no? Al gas natural, al carbón, a todos los productores, les deberíamos de incluir todos los costes asociados de los tifones, del incremento de desastres naturales. Entonces, esas externalidades el mercado no las considera, eso las repartimos entre todas las demás, ¿vale? Si les consideramos esas externalidades, ¿cuál sería el costo, por ejemplo, de la energía nuclear? Con que tengas un Fukushima cada 20 años, que es la media, la energía nuclear sería imposible de hacer. Entonces, tiene que ser por política pública. La única opción es política pública que incentive, además se habla muchas veces de ya no incentivar las renovables, sino penalizar las fósiles. Porque incentivar las renovables a través de subsidios también te corrompe un poco el mercado de esas tecnologías. Le ha pasado a Alemania. Incentivó mucho los biodigestores y el biogás, ¿y en qué termina eso? Termina en que han desarrollado unas tecnologías gigantescas, consumiendo recursos alimenticios, simplemente para acoger más subsidio. O sea, hablas con los alemanes y te cuentan historias para no dormir, de las cosas que hacían para agarrar más subsidio y más subsidio. Llevar basura desde Polonia a Alemania, coger sueros de leches desde Holanda a Alemania solo porque les daban un 20% más de bonus. O sea, hacían locuras con tal de coger más subsidio. Entonces, dejemos que la energía cueste lo que cueste y privemos, fiscalicemos a los fósiles, porque ese es el problema. Démosle un verdadero valor a los fósiles. ¿Cuántas enfermedades genera la contaminación ambiental de la ciudad por todo el transporte? Y eso repercute en los hospitales. ¿Y eso quién lo paga? No lo pagan los productores de fósiles. Y es un impacto de ellos. Entonces va más por políticas públicas y gravar los fósiles, porque lo otro puede corromper el mercado de las renovables, que ha pasado en Alemania. De agravar los fósiles, Holanda está hablando de prohibir la venta de carros de diésel a partir del 2020. París está hablando de prohibir la entrada de carros diésel en la ciudad. No entran en la ciudad, queda prohibido los carros diésel entrar a la ciudad. Eso se empezó a gravar. Entonces, te puedes comprar un carro diésel, me lo invento, por $20.000, que no vas a poder entrar a París, o te gastas 30.000 en un Tesla. Pues a lo mejor me gasto 30.000 en un Tesla, que es un coche eléctrico que están intentando comercializar, porque sí voy a poder entrar. Y Holanda está en ese lado. Holanda está diciendo, prohíbo la venta de autos nuevos. A los viejos que se queden, pero irán desapareciendo con el tiempo, ¿no?